buenas compañeros de estudios de Telepaís. Desde Santa Rosa de Copán presentamos el personaje del día. Conozcamos la historia de la licenciada Dina Mesa, quien es una periodista que ejerce esta noble labor desde hace 39 años. Bueno, yo soy periodista y defensora de derechos humanos. Estudié periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Inicié en 1986 y concluí mi carrera en 1992. Y ahora estoy estudiando leyes, estoy estudiando derecho en una universidad. Ejerzo el periodismo y también defiendo los derechos humanos a través de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos. Bueno, cuénteme, ¿cómo ha sido toda esta experiencia, ya que sabemos que tiene cerca de 39 años en los medios? Bueno, ha sido de muchas sorpresas a veces, de muchas desilusiones. Ejercer el periodismo tan importante para una democracia, creemos que tenemos una gran responsabilidad como periodistas, no solamente colocar el micrófono, la cámara o el celular ahora, sino que esa responsabilidad de cómo contrastamos la información, cómo sabemos que tenemos esa responsabilidad en nuestras espaldas para llevarle a la sociedad información de mucho valor que está contrastada, que es una información verificable, que es rigurosa, que cumple con los estándares internacionales que ha dicho la UNESCO, los 13 principios de libertad de expresión, las declaraciones como Chapultepec y otras declaraciones que tienen que ver con la libertad de prensa. Entonces, han sido altos y bajos. O sea, hemos trabajado en grandes medios, pero también hemos trabajado en medios digitales, en radio, en televisión, y eso nos ha mostrado todo un camino de cuáles son las cosas que debemos pasar, sortear como periodistas. Yo inicialmente cuando terminé la carrera no sabía que se censuraba información en los medios, ahora lo sé que se censura y que incluso se tiene que los periodistas por una llamada telefónica de alguien pueden despedirlo sin ningún derecho. Y tenemos mucho camino que recorrer como periodistas, cómo proteger nuestros propios derechos. No tenemos acceso a una jubilación adecuada, a tener un desarrollo personal, porque usted sabe que la profesión no es bien pagada. Entonces hay que sufrir muchas peripecias. Muchos que están haciendo periodismo independiente, a la par de eso también andan buscando la pauta publicitaria porque de eso viven. Entonces, entender que la pauta publicitaria no es relaciones públicas, la pauta publicitaria es que usted vende un servicio en su medio de comunicación y la persona que lo contrata no es que usted la va a andar defendiendo, va a andar tras de ella, no. Usted va a transmitir la información producto de un contrato de publicidad donde ya señala bien concretamente cuántos spots, cuántos minutos le va a dar a esta pauta publicitaria, pero no es relacionador público de ningún funcionario. Entonces eso hay que tener bien clarito, porque de lo contrario se hace una mezcolanza ahí que al final lacera la independencia de la información y eso no debemos permitirlo. Sin duda todo esto es parte de su trayectoria y ha ido conociendo cómo es el ámbito de los medios de comunicación, sobre todo en el país, cuando sabemos que una palabra de un periodista puede influir bastante en algún funcionario o institución. Por supuesto, y influye positivamente, y cuando los funcionarios que son muy reactivos, que no están siguiendo el principio 11 de los principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que los funcionarios están sujetos a mayor escrutinio, entonces se pueden enojar por cualquier cosa que usted haya dicho, quizá porque informó sobre determinado tema, entonces no le gustó al funcionario, pero creemos que debe ser plural este funcionario, revisar si la información que ha sido colocada es esa información que en realidad está pasando en su institución. Si no lo es, pues pedir el derecho de rectificación, o sea, el derecho de réplica a los periodistas correspondientes, y con todas lo que dice la ley de emisión del pensamiento, solicitarlo a través de una nota por escrito, o si está cometiendo errores, pues rectificarlo, ¿verdad? Entonces, muy importante también para que la prensa
puede ejercer ese derecho siendo que se haya capacitado muy bien en cuanto a leer mucho diariamente. Si vamos a abordar un tema, debemos saber con quién vamos a conversar, quién es este funcionario, qué información le vamos a preguntar, cómo nos respaldamos, cómo somos rigurosos en esta información, y de esa forma podemos transmitirla a la sociedad. Dina, ¿qué le inspiró a participar en los medios de comunicación? Bueno, yo llegué a estudiar periodismo en 1986 a la Universidad Nacional. Inicialmente lo hice porque yo soy muy tímida, entonces dije yo, bueno, soy tímida y periodismo me va a ayudar, ¿no?, a dejar la timidez. Pero en el trayecto me di cuenta que es una profesión muy noble, es una profesión con la cual yo puedo hacer cambios sociales. Una simple nota mía puede ayudar a una persona, puede ayudar a un tema, a una sociedad a cambiar políticas públicas, incluso leyes. Entonces tenemos mucho poder de convencimiento, de la pluma, de nuestra voz. Y por eso es que somos vehículos fundamentales de información, porque participamos en canalizar la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son pilares fundamentales en una democracia. Entonces debemos estar bien claros. Somos muy importantes para una sociedad. Si los periodistas y las periodistas no existiéramos, esta sociedad no se diera cuenta de ciertas informaciones, y por eso debemos ser muy responsables en canalizarlas. Y como también debemos apoyar a una sociedad para que pueda tener cambios sociales, y de eso hay que darle rigurosamente esta información, que es la que buscamos a diario. Así como podemos influir también, hay un compromiso mayor también de dar esa información de la forma correcta y sin perjuicio de manipulación. Claro, por eso le digo, debemos ser rigurosos, debemos contrastar la información, debemos investigarla, no podemos solo replicarla, no podemos ser parciales, sino que tenemos que tener las dos partes. Buscar al funcionario o la funcionaria o un empresario, quien sea del que estamos hablando en una nota, y buscar la otra parte, y de esa forma tenemos que ser imparciales en cuanto al manejo de la información. ¿Cómo ha visto el cambio de los periodistas a través de los años de su larga experiencia? Pues hemos cambiado bastante. Por ejemplo, las escuelas de periodismo están sacando colegas que están pensando más en la presentación de noticias, en hacerlo a través del campo virtual, a veces sin contraste de información, pero también hay muchos periodistas que son muy responsables y toman muy en serio su profesión. Como ahora las nuevas tecnologías nos ayudan a que alguien pueda decirnos: aquí te mando este video o te mando este audio, mira, para que lo transmitas, o este comunicado de prensa. Si bien es cierto, nos lo manda de instituciones, pueden ser públicas o privadas, nosotros tenemos la obligación de contrastarlo, a pesar de que sea unas relaciones públicas. Como le decía, si tenemos pauta publicitaria con esa institución, debemos separar una cosa de la otra, porque de lo contrario, entonces se cae en una situación que no se sabe dónde está la línea divisoria entre las relaciones públicas y la información que estamos transmitiendo. Ahora, con estas nuevas tecnologías que han salido en los últimos años, como es el teléfono, una herramienta muy útil, pero también tenemos ese compromiso de saberlo utilizar. Hoy en día muchas personas utilizan el teléfono, graban, y desde ahí podemos darnos cuenta qué está pasando en todo el país. Exactamente, sí. Por eso le digo, tenemos que ser bastante rigurosos en la transmisión de información. Creo que también tenemos que ser éticos, en el sentido de que a veces hay una grabación que no es concedida por la persona, y nosotros la transmitimos públicamente y creemos que eso no puede ser. Entonces tenemos que ser muy éticos en el manejo de la información. Como dice usted, es bien fácil un teléfono, pero es muy fácil que a veces nos sorprendan con informaciones que nos mandan a través de las redes sociales, y que estas no llenen los requisitos de una información contrastada. A este paso vamos. Los periodistas o los nuevos aspirantes tienen que ser capacitados, cómo deben trabajar y adquirir esa ética periodística.
Claro, es fundamental. Aunque a usted le falte el conocimiento técnico, si tiene ética, usted se cuida, está verificando de que no lacere, que no tenga un mensaje de odio, su nota, que no vaya a discriminar, que no vaya a fomentar la violencia contra las mujeres, contra los niños y contra las niñas. Entonces tiene que cuidar todo ese ámbito, que no vaya a lacerar los derechos de la niñez y la adolescencia, que debe cubrir los rostros de las personas menores de edad, y eso lo dice el Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces nosotros estamos en un ambiente que debemos tomar en cuenta tanto los estándares internacionales de libertad de prensa y libertad de expresión, como las leyes nacionales que protegen a los grupos a los que estamos cubriendo. Hoy en día es muy fácil manchar la imagen de una persona y después no hay esa réplica, esa aclaración si él era culpable o era inocente. Exactamente, y vemos cómo se sacan a gente que se dice que cometió un delito. Posteriormente esta persona sale sobreseimiento definitivo, pero no se le saca la réplica, no se le restituyen sus derechos a la dignidad, y por lo tanto ahí los periodistas tenemos mucha responsabilidad de no cometer ese tipo de errores. Siempre cubrir que una persona, mientras no se le condene, es inocente. Entonces tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Todo eso hoy en día casi no se mira y hay mucho trabajo por delante. Por supuesto, y de ahí que debemos seguirnos capacitando, seguir leyendo, a pesar de que no tengamos una capacitación constante, pero tenemos la obligación de leer aquellos pensadores del periodismo que han sido éticos, aquellos que redactan con toda la rigurosidad. Tenemos que verificar cómo lo hacen también, cumplir con los estándares internacionales de libertad de expresión y libertad de prensa. ¿Cuál sería su mensaje a estos nuevos periodistas y a los de antaño también? Bueno, a los nuevos periodistas que se capaciten muchísimo, que lean mucho, que revisen el contexto de lo que está pasando, que hagan contraste de fuentes, que sean rigurosos en el tratamiento de la información, que no que se cuiden de no solamente replicar informaciones que pueden ser sujetas a replicar desinformación, y que sigan capacitándose constantemente. A los viejos periodistas pues tenemos una gran responsabilidad de pasar la antorcha, de pasar nuestro conocimiento y aprender de las nuevas generaciones también, que tienen mucho que enseñarnos. A través de Zapodeo se pueden lograr todo este tipo de capacitaciones para que estos nuevos periodistas y los que ya están puedan seguirse formando, ya que la información va cambiando a diario, como también las personas que deben de irse actualizando. Muy pronto vamos a abrir un módulo de capacitaciones virtuales que usted puede acceder a las mismas, y ahí se va a hablar de todo esto, de la rigurosidad, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de cómo un periodista debe proteger las fuentes y todo este tipo de cosas. Entonces creemos que hay oportunidades que se deben aprovechar para seguir fortaleciendo nuestros conocimientos. Bueno, y este ha sido nuestro personaje del día de hoy. Desde el departamento de Copán para Telepaís, el canal de nuestra entidad, reportó Douglas Dubón.